Entonces Jesús dice, Mateo 16:18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pedro, el nombre Pedro es piedra, ¿cierto? Pero Cristo se refiere Petra, roca. Entonces hay una gran diferencia entre una piedra, que es un trozo de una roca. Pues Cristo está diciendo sobre esta roca, sobre esta piedra. ¿Quién? Cristo mismo. ¿Qué se edificará? La iglesia. Desde ese momento la iglesia camina. Desde el momento en que el Espíritu Santo desciende, ahí camina. Entonces, ¿dónde trabaja Dios? ¿Dónde es que Dios trabaja? A través de su iglesia. Dios va a trabajar siempre a través de su iglesia. Hay un texto, para los que están anotando, en 1 Corintios capítulo 10 y versículo 4. Dice 1 Corintios 10 y verso 4. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4, dice así: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca, ¿quién era? Cristo. Y la roca era Cristo. Entonces, Cristo mismo dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sí se entiende, ¿verdad? Que Jesús es esa roca. Se entiende bien que Él es la roca. Por lo tanto, una iglesia que no tenga como fundamento a Cristo no puede ser una iglesia. No puede ser una iglesia verdadera. Hay personas que dicen, yo soy cristiano, yo soy cristiana. Sin embargo, Cristo no es su roca. Cristo no es su cimiento. Cristo no es su fundamento. Ahí no está Cristo. Su fundamento es otra cosa. ¿Qué es el fundamento de las personas? Lo más importante. Y para muchas personas lo más importante es mantener un estatus muy elevado. Para muchas personas lo más importante es lo material. Eso es lo más importante. Para un justo, para un creyente, ¿qué es lo más importante? Cristo. Cristo. Por eso dice Él que Él va a edificar la iglesia. Cristo edifica la iglesia. Él es el fundamento. Y la iglesia, mis amados, está formada por personas que en un momento determinado de sus vidas escucharon el mensaje del Evangelio, creyeron en que Cristo era su roca y caminan. Esa es la iglesia. Entonces la iglesia está conformada por justos, por santos, por hombres, por mujeres que respondieron con la fe verdadera ante el anuncio del Evangelio de Cristo. Allí mismo Mateo, para no movernos a muchas citas en Mateo 16, si ustedes pueden revisar un poquito antes de las palabras que Cristo dice que Él edificará su iglesia, en el verso 16, Mateo 16, 16, hay una pregunta que Jesús hace y que Pedro responde muy bien. Dice Mateo capítulo 16 y verso 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Las personas que forman la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo, son aquellas que firmemente han creído en Jesús como ¿quién? Como Dios, como el Mesías, como el Hijo del Dios viviente. ¿Entienden lo que Cristo hizo por ellos en la cruz? Esos son los que conforman la iglesia. Personas que creen esto con fe verdadera y con entendimiento. Creo que esto lo recalcamos mucho, el tema del entendimiento. Nosotros sabemos que la fe viene, según Romanos 10, 17, por el oír, ¿verdad? El oír, pero el oír ¿qué? La palabra de Dios. Ahí viene la fe. Entonces yo oigo, yo puedo creer, pero cuando yo entiendo perfectamente de qué se trata. No es lo mismo decir yo creo en Cristo, ¿verdad? Simplemente una respuesta sin conocer, a tener el conocimiento y creer una vez que he escuchado ese mensaje. Hasta aquí entonces hemos leído que Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia, ¿cierto? Mi iglesia. Entonces, ¿de quién es la iglesia? De Cristo. La iglesia no es del pastor, la iglesia no es de las personas, la iglesia es
de Cristo. Aun cuando haya una asociación, una junta directiva, no son los dueños de la iglesia. La iglesia es de Cristo. Y esto, mis amados, es muy importante saberlo, porque si Cristo es el dueño, sabremos que se va a encargar de resolver todo. Él se va a encargar de hacer caminar a la iglesia como debe de caminar. Problemas que se den, por ejemplo, la iglesia de los Corintios presentó muchos problemas. Dios sabía cada uno de esos detalles. ¿Y qué hizo Dios? Resolvió, confrontó, edificó, confrontó las veces que tuvo que confrontar para que esos problemas fueran solucionados. Cristo es el dueño de la iglesia. Ganó con su propia sangre. Veamos un momentito Hechos 20:28 para que nos quede todavía más claro este tema. Hechos 20 y verso 28. Hechos 20:28, lo tenemos, sí. Dice Hechos capítulo 20, verso 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Cristo es el dueño de la iglesia. Él la ganó con su propia sangre. Él es la cabeza de la iglesia. Por eso es que cada uno de nosotros conformamos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, la iglesia es el cuerpo. Recuerden que cuando el apóstol Pablo tiene aquel encuentro con Jesús, Jesús lo confronta con las siguientes palabras: Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Si ustedes se dan cuenta, Cristo ya había resucitado. Saulo no está persiguiendo a Cristo directamente, personalmente. ¿A quién está persiguiendo? A la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. En otras palabras, si se meten con la iglesia, se meten con Cristo. Es lo que debemos de comprender, y por qué la importancia de ser parte de la iglesia y cómo debemos ver la iglesia según Dios la ve. A veces nos acostumbramos a verla según el hombre, y nosotros no podemos ver según el hombre, sino según Dios. ¿Cómo ve Dios la iglesia? En Levíticos podemos encontrar cómo los corderos, ¿verdad?, según la ley de Moisés, eran sombra de lo que iba a venir, ¿verdad? Los corderos. Entonces el corderito trasladaba el pecado del pecador, y ese corderito tenía que morir. Era una sombra. Eso era una sombra de lo que iba a venir en algún momento. Si aquí hubiera buena luz, ustedes podrían ver mi sombra, ¿verdad? Y yo podría intentar apagar con mi sombra. Si ustedes ven el apagador, yo con mi sombra podría ser, pero ¿podría apagar la luz? No, porque es sombra. Mi mano sí puede. Entonces, en el Antiguo Testamento, los corderos eran sombra de lo que iba a suceder más adelante. En aquel tiempo, por medio de la fe, quedaban limpios por un tiempo quedaban limpios, pero tenían que estar constantemente trayendo sacrificios. ¿Por qué razón? Porque eran la sombra. Sin embargo, Cristo viene una vez para siempre y realiza la obra de redención. La iglesia, en el Antiguo Testamento aparece una sombra de la iglesia. ¿Cuál es esa sombra de la iglesia? Dios liberta de la esclavitud al pueblo suyo, al pueblo de Israel, y los lleva ¿a dónde? Al desierto. Ahora, noten, esto es muy, pero muy importante. Imagínense que ustedes son parte de ese pueblo de Israel que están saliendo de Egipto, de la esclavitud. Salen de la esclavitud, llegan al desierto. En el desierto, en el día, ¿hay sol o hay frío? Mucho sol, mucho sol, mucho sol. Pero Dios, en su cuidado para su pueblo, Dios da una columna, una nube. ¿Recuerdan una nube? Para protegerlos de las altas temperaturas, para que caminaran confiadamente, que no iban a morir con el sol, con el calor. Entonces el pueblo caminaba conforme la nube caminaba. Si la nube se estacionaba,
¿Qué hacía el pueblo? Ahí acampaba. ¿Qué pasa si algún rebelde dice, yo no quiero ser parte de ese pueblo, voy a irme aparte de ellos, voy a irme a otro lugar? No sobrevivía, iba a morir por las condiciones del desierto. Tenía que caminar con la nube. Dios prometió a través de la nube cuidar a su pueblo, pero en la noche pasaba algo similar. En la noche era el frío del desierto. El frío podía hacer morir a una persona, tanto frío. Entonces Dios levantó una columna de fuego. Esa columna de fuego les daba el calor para que ellos no murieran. Vean cómo Dios cuidaba a su pueblo. Y esto era sombra de la iglesia. Si alguien decía, yo no necesito esa columna, yo no necesito estar con ellos, viviría o moriría. Moriría. Mis hermanos, hoy eso que Dios hizo por su pueblo, les daba maná, del cielo venía el alimento para que ellos no murieran de hambre. Dios, eso que fue en aquel momento en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento se cumple esa sombra. Ahora Cristo viene a decir, yo edificaré mi iglesia. Cristo es el dueño de su iglesia. Él la ganó con su propia sangre. Él promete cuidar, edificar su iglesia. Él es el que se encarga de que aquellas cosas que no están bien salgan a la luz para avergonzar, no, para corregir, para que su iglesia camine de la forma correcta. Creo que la carta a los Corintios es un vivo ejemplo de esto, cómo saltan a la luz casos que debían ser confrontados y Dios confronta por medio del apóstol Pablo en ese momento, por medio de los ancianos, para que nada dañara a la iglesia. Entonces Dios ha prometido esto. La iglesia es necesaria, que nosotros veamos como Dios ve. A través de la iglesia Dios edifica, a través de la iglesia Dios bendice. ¿Por qué razón? Porque Él trabaja en su iglesia. Hay una palabra más referente a la iglesia que quiero compartir con ustedes, de un cuidado que debemos tener. En Juan aparece capítulo 21, Juan 21 y verso 15. Juan 21, versos 15 y 16. Juan 21, versículo 15 y versículo 16 dice de esta manera: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Noten esa palabra, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Aquí, mis hermanos, noten que habla primero corderos y ovejas. ¿Son del rebaño ambos, sí o no? Sí. Pero un cordero y una oveja, ¿quién es más jovencito? Cordero. La iglesia va a tener renacidos, recién nacidos. Noten cómo el Señor le dice a Pedro: apacienta mis corderos. Y luego pastorea mis ovejas. En el rebaño del Señor, en la iglesia del Señor, van a haber personas maduras espiritualmente y otras inmaduras espiritualmente, porque vienen conociendo apenas, están apenas empezando. ¿Cuál es palabra que da el Señor aquí? Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Es mi rebaño. Pero quiero que noten el cuidado intencional de corderos. Son parte de la obra del Señor. ¿Quiénes deben cuidar? Los más maduros. Los más maduros deben cuidar, deben de vigilar. Recuerden que en la enseñanza de hoy, el sermón de hoy en la mañana, yo les mencioné que el enemigo es muy astuto y él va a buscar lo mínimo para querer derribar la iglesia. Pero hay una promesa muy linda de lo que Jesús dijo. Jesús dijo que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y luego dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esa es la palabra de Dios. Si nosotros comprendemos cómo Dios ve su iglesia, cómo Dios la cuida, cómo Dios dice: yo soy
quien di mi sangre, yo la voy a cuidar. Eso nos va a ayudar para que podamos discernir cuando el diablo está poniendo sus manos sucias dentro de su iglesia, para que de esa manera, con mucha sabiduría, podamos nosotros corregir. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. ¿Quién dijo? Cristo mismo, edificaré mi iglesia. Por eso es que cuando el evangelio es predicado en una región y se establece una iglesia, no es por un hombre, es Dios mismo. Es Dios mismo el que establece esa iglesia. A lo largo de la historia, Él ha estado edificando su iglesia. Dios llama a hombres y a mujeres para edificar su iglesia. Pero ¿quién la edifica? Dios, usando a hombres y usando a mujeres. Voy a leer el último texto porque ya me acordé que es una meditación, no es predicación. Un último texto que está en Efesios 5. Con este ya cerramos. Efesios capítulo 5 y verso 26. Es importante, mis hermanos, que como iglesia de San Ramón, y doy gracias a Dios por esta iniciativa de poder volver a las segundas reuniones, que podamos entender la importancia de la iglesia, según Dios, cómo ve Dios su iglesia. Dice Efesios 5 y verso 26, hablando de su iglesia. Dice de esta manera Efesios capítulo 5, versículo 26 y 27. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. ¿Una iglesia de qué manera? Gloriosa. Dice, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Mis hermanos, ¿dónde está el Dios de gloria? Allí está en su casa. ¿Dónde está? En su casa, en su iglesia, que dice que es gloriosa. Cristo es glorioso. El evangelio que Él completó es glorioso. Los creyentes que han recibido ese mensaje con fe son gloriosos. A los ojos de Dios no hay nada más valioso que su iglesia, que sus hijos. Usted es muy valioso para Dios. Dios ama y Dios cuida. Ante los ojos de Dios, nadie en este mundo es más glorioso que los justos. ¿Por qué? Porque son parte de su iglesia misma que Él santificó, purificó para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa. Así que los animo para que podamos servir amándonos unos a otros, sirviéndonos unos a otros, corrigiéndonos unos a otros, entendiendo que es Dios el que ha prometido edificar su iglesia. Amén. Amén. Muy bien, que el Señor bendiga